la, la forma en la que llevaron al señor Zambada a los Estados Unidos. ¿Por qué es esto interesante? Porque te acordarás que esto tiene como antecedente el asunto del doctor Álvarez Machain. Cuando llevaron al doctor Álvarez Machain a los Estados Unidos, literalmente lo secuestraron y así quedó demostrado. Lo hicieron cruzar la frontera y una vez que había cruzado la frontera se lo entregaron a los agentes del gobierno allá. Se inició un proceso en el estado de California y el juez primero, en el federal en California, en Los Ángeles, después el Tribunal de Apelaciones dijeron que como la detención era ilegal, pues realmente no se podía procesar al doctor Álvarez Machain. Sin embargo, llegó el asunto a la Suprema Corte en enero de 1992 y la Suprema Corte de los Estados Unidos, por una mayoría de votos, todavía hay algún integrante de ellos, sobre todo Thomas, el Justice Thomas, dijeron que con independencia de cuáles hubieran sido las condiciones de la detención, sí se podía procesar a Álvarez Machain y de hecho se le procesó. Con esta determinación, el caso regresó al juez en Los Ángeles y el juez de Los Ángeles dijo que no había evidencia suficiente para considerar que Álvarez Machain hubiera estado involucrado en el caso de el señor que le decían Kiki Camarena. Entonces, lo que aquí primero es interesante es que de mantenerse este precedente de la Corte de los Estados Unidos, que creo que se mantendría por la conformación mucho más conservadora que existe ahora, esa Corte de Rehnquist ha palidecido en su conservadurismo frente a la Corte de Roberts, que es la actual Corte de los Estados Unidos, y hemos estado viendo este verano unas decisiones verdaderamente impresionantes. Creo que ese precedente se mantendría. ¿Esto qué significa para efectos de el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López? Que con independencia de cuáles hayan sido las formas en las que se les llevó a los Estados Unidos, de mantenerse el presidente, insisto, y creo que se mantendría, se les podría procesar. No se va a decir, es que yo no sabía quién me subió, quién no me subió, cómo me trajeron, cómo no me trajeron. Ya una cuestión distinta es cuáles son las evidencias que tendría la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio que se está abriendo en Nueva York, que Jesús lo ha estado comentando todos los días aquí contigo de forma muy puntual, muy correcta. Eso ya es una cuestión distinta, pero creo que vale la pena tener en claro que no se va a poder decir es que como se lo llevaron contra su voluntad, pues como dijo un clásico, haya sido como haya sido, se le puede procesar en los Estados Unidos en estas condiciones. Y ahí viene lo que decía Eliseo Labastida hace un momento, la cantidad de información acumulada que tiene el señor Zambada y sus posibilidades de hablar, de decir, etcétera, pues son muy importantes. Y creo que es en este contexto el que se abre precisamente lo que tú acabas de decir, Carmen, que es la acusación por el delito de traición a la patria. La traición a la patria es un delito que está establecido en todas las codificaciones modernas desde siempre. Nosotros lo tenemos en el artículo 123 para el que le interese del Código Penal Federal. Y aquí lo que básicamente se trata de castigar, como se dice por los penalistas, el bien jurídico tutelado es que se castiga la realización de actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter a esta a personas, grupos o gobiernos extranjeros. Después del caso, precisamente, de Álvarez Machain, se le agregó un supuesto a este artículo 128 del Código Penal para decir que se considerará también como traición a la patria al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarlo a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Entonces, aquí lo que abrió la Fiscalía General de la República es una carpeta de investigación que se dio a conocer en estos días, tiene una serie de números ahí, identifica el estado de Sonora, luego Hermosillo, luego el 882/2024, y aquí lo interesante es que está, desde luego, no acusando en este momento a alguien en particular, sino está poniendo
o está abriendo la investigación de unos hechos sobre el vuelo ilícito, el uso ilícito de las instalaciones aéreas, la violación a la legislación migratoria y aduanera, el secuestro, la traición a la patria, el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Entonces, aquí lo interesante es qué está tratando de hacer la Fiscalía. Yo creo que actúa en este sentido correctamente, porque independientemente de cuál vaya a ser el efecto del procesamiento del Mayo Zambada en los Estados Unidos, aquí se cometieron estos delitos. Es decir, más allá de si nos parece un buen tipo penal o no que acabo de señalar, lo cierto es que se detuvo una persona en el territorio mexicano por alguien, todavía está bastante poco claro este asunto, para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos, y conforme a la reforma que está en vigor desde 1992, tendría que haberse abierto esta carpeta de investigación. Ayer me parece que las noticias decían, ¡qué barbaridad! Apenas se está abriendo una carpeta de investigación contra el Mayo Zambada, contra el Chapito, como le dicen las personas. No, este no es el punto. Lo que se está abriendo es una carpeta de investigación derivada de la detención y traslado del Mayo por todos estos delitos que he dicho, incluido el de traición a la patria, bajo ese supuesto específico de la fracción segunda del artículo 123 del Código Penal. Esta, digamos, es la parte nacional, y la que también es interesantísima es la parte estadounidense, que más allá de todos los reproches que ha tenido la decisión que se tomó en el caso de Álvarez Machain, que tuvo muchos reproches, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, lo cierto es que la Suprema Corte en ese precedente aceptó que, estando una persona en el territorio estadounidense, se le podía procesar, insisto, casi con independencia de sus condiciones de captura. Casi con independencia de las condiciones de captura. Pues sí, estamos hablando de algo que tiene muchas aristas, pero por lo pronto sí nos queríamos detener contigo precisamente con estas declaraciones de la Fiscalía en su comunicado del domingo. Efectivamente, traición a la patria, vuelo ilícito vuelo y uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, también es otro de los ángulos, ¿no? Secuestro. Sí. Homicidio. A ver, mira, voy a leer el primer párrafo. Inmediatamente después de que ocurrieron los hechos que involucran a Ismael N. y Joaquín N. el 26 de julio, dice la Fiscalía General de la República que abrió la carpeta número tal por los posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria, artículo 123 del Código Penal Federal, y lo que resulte. O sea que ya en lo que resulte, ¿cuánto cabe? Pues sí, porque fíjate, en la carta que todos hemos leído y analizado que envió el Mayo Zambada en estos días, lo que él está haciendo son señalamientos. Carta, sí. La presunta carta sí, hay que poner un piquito de distancia, ¿no? Porque está la discusión de si la escribió o no el Mayo Zambada, pero bueno. Claro, ahí el problema que tienes es que la hizo valer su abogado, y al hacerla valer su abogado, se sometería a una enorme presión, inclusive una responsabilidad. Imagínate que el abogado después resultara que él escribió la carta y no la escribió su cliente. Yo creo que no se atrevería a eso. Que se cuente o no una verdad en la carta es una discusión diferente, pero de que la debe haber presentado el abogado bajo esta cuestión, pues esa es una cuestión. Pero ahí lo que él dice, que fue secuestrado por la fuerza, ahí hay un problema, y adicionalmente que se desapareció, probablemente se asesinó a José Rosario Heras López, quien entonces estaba o era comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y a Rodolfo Chaides, quien era su guardaespaldas, decía él, desde hace mucho tiempo. Y también queda el problema enormemente complicado de si a Héctor Cuen lo mataron ahí, como afirma el Mayo, o en la gasolinera, como afirma la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Todo esto pues son desde luego hechos, o voy a decir una obviedad, ilícitos, y lo menos que podía haber hecho, como lo hizo la Fiscalía General de la República, es abrir todas estas investigaciones. ¿A quién o respecto de quién se están abriendo? Pues ahí hay una enorme cantidad de personas involucradas que desde luego todavía no han sido identificadas.
quién detuvo, desapareció o mató a José Rosario Heras López, a Rodolfo Chaidez. Eso es un elemento. ¿Quién permitió que esa aeronave despegara del aeropuerto? ¿Cómo se dio todo el control aéreo hasta que un vuelo que seguramente no tenía en su plan salir del territorio nacional y llegar a los Estados Unidos? ¿Quiénes de los servicios aéreos mexicanos autorizaron eso? ¿Por qué no se revisaron? Ya sé que son preguntas retóricas, la respuesta ya la sabemos. ¿Por qué no se revisaron los pasaportes, las condiciones de salida de estas personas? Iba a ser un vuelo internacional, hay ficha migratoria, en fin. Todos estos son elementos. La situación del homicidio de Héctor Cuen, ¿se dio ahí en esta hacienda o se dio en la gasolinera, como se dice y como se quiere parecer? Todos estos son elementos que, claro, están bien señalados en esta carpeta de investigación que abrió la Fiscalía. Y por extraño que nos parezca, o inclusive lo digo, por extravagante que nos pueda parecer el delito de traición a la patria, pues está, la verdad, bien señalado, porque, insisto, este artículo 123 dice que se afectaría al país, etcétera, por entregar a las autoridades de otro país o trasladar fuera de México a una persona. Esto, insisto, fue reacción en el 92, en julio del 92, a lo que nos aconteció con Álvarez Machain, donde algunos agentes mexicanos parece ser que se pusieron de acuerdo con los agentes de la DEA para llevar a Álvarez Machain, hacerlo cruzar la frontera y después entregarlo y presentarlo en la Corte de Los Ángeles. E insisto, y esto es muy importante para que no vayamos tratando de darle orden a estas narrativas tan desordenadas e inclusive contradictorias que estamos viviendo en estos días, que si se mantiene el precedente de la Corte de los Estados Unidos del 92, y no veo por qué con la integración actual de la Corte y la presión migratoria que hay sobre México se vaya a modificar, la detención es independiente, si no es que irrelevante, para efectos del procesamiento del Mayo Zambada y de Guzmán López en los Estados Unidos. Entonces, quienes estuvieran pensando, no, hombre, no importa, pero fue una detención ilegal o irregular y consecuentemente lo que se diga va a ser invalidado allá en los Estados Unidos, pues creo que la respuesta es no. Lo que hay que demostrar, desde luego, es la comisión de los delitos, cosa que no pudieron hacer con Álvarez Machain, pero eso no afectó finalmente, más allá de todas las críticas que esa decisión tiene y tuvo en su momento, la condición que tuvo Álvarez Machain como persona que podía ser sometida a proceso para que la Fiscalía, venciendo el principio de presunción de inocencia, lo estableciera. Ahora, aquí lo interesante, y lo decía hace un momento Eliseo Labastida, es ¿qué le van a pedir? ¿Qué está dispuesto a dar al Mayo en su condición de salud, con su familia, para volverse un colaborador, un testigo protegido? En fin, yo creo que estos son todos los elementos que se están abriendo. También estoy diciendo una obviedad que ha estado en los medios y tú lo has tratado magníficamente en estos días, una gran cantidad de información que puede tener el Mayo para definir si es que en verdad, como muchos creen o creemos, México desde hace tiempo ha estado involucionando hacia un narcoestado. Qué fuerte. José Ramón Cosío, doctor, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días. José Ramón Cosío.